capacidad de distensibilidad. Pero al mismo tiempo los pulmones tienen otra propiedad, que es la propiedad elástica, de volver a su tamaño normal y volver con fuerza. De modo que necesitamos un nivel de presión para poder aumentar el volumen pulmonar para que ingrese el aire por esa gradiente de presión que vamos a producir en la inspiración, para que haya la oxigenación de la sangre, porque el pulmón va a querer volver otra vez. ¿De acuerdo? Hoy vamos a estudiar cómo es esta relación dinámica que tiene el pulmón. Muy bien. El cuadro con el que terminamos nuestra clase anterior. Les había dicho que es un cuadro bastante dinámico. La pleura está en reposo con una presión de ¿cuánto? Menos 5 centímetros de agua. Pero ya habíamos quedado que no era menos 5, sino que simplemente es un valor referencial, un valor que lo hemos creado para entender. Porque yo tendría que restar más o menos 3 centímetros ¿de dónde? De 760 milímetros de mercurio, que es la presión real, ¿no? Muy bien, eso ya creo que quedó claro. Menos 5. Comienza el diafragma a bajar, comienzan los músculos respiratorios a actuar y entonces la presión intrapleural baja ¿hasta cuánto? Menos 7.5, menos 8. Y el momento que la presión intrapleural baja, empieza a cambiar la presión dentro del alveolo. La presión dentro del alveolo, ¿cuánto era en reposo? 0. ¿Y cuánto es la presión arriba? 0. ¿Y entre 0 y 0 hay movimiento de aire? No hay movimiento. Pero el momento que la presión intrapleural de menos 5 se va a menos 8, la presión dentro del alveolo va de 0 a menos 1. Y en esa diferencia de presión, ¿qué pasa? Ingresa el aire. ¿Cuánto ingresa? 500 mililitros de volumen. 500 mililitros. Medio litro. Y la presión del alveolo, ¿cuánto fue? De 0 a menos 1. Pero como el aire acá probablemente ha ingresado 200 ml, como sigue ingresando, la presión otra vez llega ¿a cuánto? A 0. Y cuando llega a 0 y deja de entrar aire, ¿qué ha terminado? La inspiración. ¿Estamos? Muy bien, ahora el diafragma empieza otra vez a relajarse. Y la presión alveolar empieza a aumentar de 0 a 0,01, 0,02, 0,0 y llega hasta más 1. ¿Qué empieza con el aire entonces? A salir. Y sale el aire y cuando ya sale una buena cantidad, tal vez 200, de más 1 empieza otra vez a 0,99, 0,98 hasta llegar a 0, donde ya salió todo el aire que entró y otra vez estamos en reposo. Para entonces el nivel pleural ya volvió ¿a cuánto? A menos 5. Y terminó la expiración. ¿Recuerdan que hasta ahí habíamos avanzado? Muy bien. Entonces, cuando el pulmón está en reposo, la presión pleural es de menos 5 centímetros de agua. No olvidemos eso. Sea un pulmón que se dilate rápido, sea un pulmón que se dilate duramente porque está fibrosado, siempre partimos de menos 5. Ahora, la presión alveolar cae cuando la presión pleural se va a menos 7.5 a menos 1, creando un gradiente de presión. Recuerden que siempre el aire se va a mover dependiente del gradiente de presión, de la diferencia de presión. ¿Cuánto ingresa? 500 ml. La presión pleural y alveolar por la expiración tienden a volver a los valores previos y llevan al alveolo a más 1, sacando todo el aire y nuevamente estamos equilibrados para repetir el ciclo. Esta es la partecita que no vimos en la clase, ¿se acuerdan? Porque me pasé de tiempo y ustedes se fueron. ¿Lo repasaron? ¿Los volúmenes pulmonares? Supongo que sí, así que vamos rapidito solo a señalar. ¿Cuántos volúmenes pulmonares tenemos? 4. Volumen corriente, que es la respiración que en este momento tenemos todos. Volumen de reserva inspiratoria, es lo que podemos añadir después de una respiración normal. Volumen de reserva expiratorio es el aire que podemos botar
después de expirar normalmente, y el volumen residual, que es el aire que nunca podemos sacar de nuestros pulmones por más que nos apretemos y por más que soplemos. Pero también hay capacidades. La capacidad siempre es la suma de dos volúmenes, no se olviden. Nunca la capacidad es igual a un volumen. Siempre es la suma de dos, tres o más volúmenes. Entonces tenemos una capacidad inspiratoria, una capacidad expiratoria, una capacidad residual funcional, una capacidad vital y una capacidad pulmonar total. Volumen corriente es el volumen que ingresa en la respiración normal. Ustedes lo tienen allí, respiraciones normales. Entra y sale ¿cuántos? Medio litro, 500 mililitros. Este volumen corriente depende de la edad, depende del sexo, depende de la actividad física, también depende del estado de salud. Creo que ahí para no taparles a ustedes. Volumen de reserva inspiratorio es el volumen que después de una inspiración normal nosotros nos exigimos. ¿A cuánto podemos añadir? 3 litros, un poquito menos en las bajas. El volumen de reserva expiratorio es el aire que nosotros podemos seguir expirando después de una expiración normal. El volumen de reserva expiratorio no incluye la expiración normal, es de aquí para abajo. ¿Cuánto es? 1200, 1300 mililitros. Quedémonos en 1200. ¿Y cuánto va a quedar siempre? 1200. Volumen residual 1200. Muy bien, hemos terminado los volúmenes. Vamos ahora a las capacidades. Y acá tenemos las capacidades. Si yo sumo el volumen de reserva inspiratorio más el volumen inspiratorio del volumen tidal, voy a tener la capacidad inspiratoria. Miren, todo el volumen de reserva inspiratorio más el volumen tidal que logro inspirar. También hay una capacidad expiratoria, que no la van a encontrar en los cuadros, excepto en su guía, por eso la voy a mencionar. Capacidad expiratoria es el volumen de reserva expiratorio más la expiración del volumen tidal, desde aquí hasta aquí. Si esto era 1200 y acá hay 500, ¿cuánto es la capacidad expiratoria? 1700. Muy bien. Pero también podemos tener una capacidad vital. La capacidad vital es el volumen de reserva expiratorio, el volumen tidal y el volumen de reserva inspiratorio. Todo esto es la capacidad vital. ¿Cuánto es? Todo este volumen. También tenemos la capacidad residual funcional, que es el volumen residual más el volumen de reserva expiratorio. Miren, no incluye el volumen tidal, no incluye. Y luego tenemos la capacidad pulmonar total, que es todos los volúmenes juntos. Muy bien. En su guía los van a encontrar con sus iniciales en inglés. Así lo van a encontrar ustedes. No se vayan a confundir. Y acá tenemos el resumen. Estoy avanzando rápido. Recuerden que esto su delegado les ha pasado o les va a pasar. Y acá tenemos, por ejemplo, la capacidad vital es el volumen de reserva inspiratorio más el volumen tidal más el volumen de reserva expiratorio. O es el volumen, la capacidad pulmonar total menos el volumen residual. Cualquiera de esos, ahí está muy bien. Acá los tienen graficados mucho más claros, ¿no? Capacidad residual funcional, que no lo habíamos revisado bien, es el volumen de reserva expiratorio más el volumen residual. Si hay una enfermedad, por ejemplo, que hace que el pulmón se vaya quedando con aire y va aumentando el volumen residual, va a aumentar la capacidad residual funcional. Para eso sirven los volúmenes, para establecer diagnósticos, sobre todo de enfermedades obstructivas, es decir, cuando el flujo de aire tiene dificultad para entrar o para salir, o cuando el pulmón no puede tomar todo el aire que puede. Imagínense un pulmón fibrosado por un fumador crónico, pulmón lleno de cicatrices, que no puede estirarse mucho. Tendrá todo este
toda esta capacidad pulmonar total? No, porque su capacidad vital va a estar reducida. No puede estirarse mucho. Su compliance está disminuida. Entonces, no sirven estos volúmenes para los estudios de función pulmonar que vamos a hacer. Por eso es importante saberlos. Muy bien. Una de las cosas que vamos a ver durante este tema es flujo. Flujo. Flujo es la cantidad de volumen que puede ingresar por segundo. Flujo. Cuando hablamos de flujo, hablamos de litros por segundo. Volumen. Muy bien. Vamos a introducir este término. Trabajo resistido. Trabajo resistido. Vamos a darnos cuenta que en la inspiración hay dos fuerzas que se oponen. Ya conocemos por la estática el compliance pulmonar. ¿Se acuerdan de la capacidad elástica del pulmón? Esa capacidad elástica hace difícil estirar el pulmón. ¿Qué cosa es el estiramiento del pulmón? La compliance pulmonar. Pero, ¿por qué el pulmón se dilata? ¿Por qué? ¿Qué ha ingresado? ¿Por dónde ingresó el aire? Y las vías respiratorias ejercen una resistencia. Porque no es un tubito así, como la tráquea. El aire ingresa por la nariz. ¿Con qué se encuentra primero? Con los cornetes. ¿Y los cornetes son muy simpáticos? No. Están todos espiralados, de modo que el aire choca, se crea turbulencia y hay dificultad para que pase el aire. Obviamente lo que quiere la nariz es que el aire se demore para calentarlo, para limpiarlo y para humidificarlo. Y se logra. Pero ¿qué pasa con el flujo del aire? Está dificultado en la nariz. Pasan a la faringe. Por la faringe más o menos como se dilata un poquito allí, por el anillo de Waldeyer y todo eso que ustedes saben pasa. Pero otra vez se desvía para entrar a la laringe. ¿Y entonces qué encuentra en la laringe? Las cuerdas vocales cerradas, un poquito abiertas, que se mueven. Otra vez se crea dificultad al flujo. Luego pasan a la tráquea. Ya en la tráquea hay un flujo turbulento, pero como es tan grande, avanza y el flujo tan rápido produce turbulencia. Y de pronto la tráquea se divide en dos. Y en cada división bronquial otra vez se crea una turbulencia. Dificultades al flujo. Esa suma de todas esas dificultades se llama resistencia de la vía aérea. Entonces, a la compliance pulmonar le estamos añadiendo otro fenómeno. ¿Cómo se llama? Resistencia de la vía aérea. Pero el tipo es asmático y sus bronquios se han estrechado. Y cuando el bronquio se estrecha, ¿qué pasa con la resistencia? Es decir, la vía aérea es otro fenómeno que actúa favoreciendo o disminuyendo al flujo pulmonar, y eso es lo que vamos a ver ahora en los siguientes minutos. Muy bien. Si el trabajo respiratorio es alto, habrá fatiga en los músculos y vamos a usar los músculos accesorios. Es decir, va a haber trabajo muscular, consumo de calorías, consumo de energía, cuando hablamos del trabajo respiratorio excesivo. Muy bien. Y acá vamos a detenernos un ratito en la resistencia de las vías aéreas. Si la resistencia de las vías aéreas aumenta, ¿qué voy a necesitar? Directamente proporcional a la presión. A mayor resistencia, mayor presión. Pero esta resistencia es inversamente proporcional al flujo. A mayor resistencia, menor flujo. Pero igualito, ¿cuánto tienen que entrar? 500 ml. Y entonces, para que entren 500, si hay mayor resistencia al flujo, ¿qué le tengo que poner? Mayor esfuerzo muscular inspiratorio para que entren los 500 ml. ¿Nos vamos entendiendo? ¿No? Esa es la dinámica de la respiración. Muy bien. Perdón. Muy bien. ¿Cuál es la vía aérea? ¿Qué es lo que ejerce esfuerzo? Esto es importante. Estamos hablando acá de vía aérea. Y cuando hablamos de vía aérea, hablamos desde el vestíbulo nasal hasta el bronquiolo terminal.
Vía aérea es aquella parte donde entra aire, pero no hay respiración. Es decir, el oxígeno no difunde. ¿Y eso ocurre hasta dónde? Hasta el bronquiolo terminal. Porque cuando pasamos al bronquiolo respiratorio, ya puede el oxígeno entrar por medio de los alveolos que están ahí en el bronquiolo respiratorio. Y si pasamos al conducto alveolar, hay más alveolos, y luego en el saco alveolar, más alveolos, porque ahí están toditos los alveolos. Allí ya no hay resistencia. Ahí vamos a hablar de la función pulmonar de respiración. Allí si hay problemas será por el grosor de la membrana alveolo-capilar. Pero ese es tema de otra clase. Cuando hablamos de resistencia de la vía aérea, hablamos desde la nariz o la boca hasta el bronquiolo terminal. ¿De acuerdo? Vía aérea no respira. Vía aérea conduce, solo conduce. Y vamos a aprender cuánto es ese volumen, por qué nos interesa saber ese volumen también. Muy bien, un término que vamos a añadir ahora es volumen respiratorio por minuto. ¿Qué es el volumen respiratorio? Es la cantidad de aire que ingresamos en los pulmones en cada respiración. ¿Cuánto ingresamos? El volumen tidal. ¿Cuánto es el volumen tidal? Medio litro. ¿Cuántas respiraciones tenemos en promedio por minuto? 12 respiraciones, de 12 a 20. Promedio 12. 500 por 12, ¿cuánto es el volumen minuto? 6 litros. Esta es la cantidad de aire que ingresa a los pulmones. Pregunto, ¿es la cantidad de aire que participa en la respiración? No. Porque todo el aire que queda en las vías respiratorias, que hemos dicho, no respira. No respira. Solamente conduce. ¿Qué es lo que respira? Lo que entra del bronquiolo respiratorio al alveolo. ¿Bien? Está bien. Muy bien. Los otros datitos ya ustedes los pueden revisar. La inspiración ya hemos visto. No hay problema, creo que las vías respiratorias las hemos repetido. Esto también ya hemos visto más o menos, pero lo vamos a repetir porque aquí vamos a añadir un concepto nuevo. ¿Se acuerdan de la presión intrapleural? ¿No? El momento de la respiración. Muy bien. Ahora, dos conceptos en esta diapositiva. Este primero. Sin gradiente no hay movimiento de aire. Sin gradiente no hay movimiento de aire. ¿Cuánto aire ingresa? 500. Pero acá viene el detalle. ¿Cuánto aire pertenece a las vías de conducción, vías respiratorias? 150 mililitros. Esos 150 mililitros no participan en la respiración. No participan. ¿Y cómo le llamamos? Volumen muerto. Porque no participa, no respira. Se llama volumen muerto anatómico, volumen anatómico muerto. ¿Cuánto de esos 500 sí respira? 350 mililitros. Pero como estamos en la parte dinámica, hay todavía algo más que añadir. Muy bien, este concepto ya lo hemos revisado. Nuevamente ustedes lo van a volver a revisar. Es para la creación del gradiente en la expiración, para sacar el aire. Muy bien, vamos a añadir este concepto un poquito. ¿Qué pasa si yo tomo bastante aire y hago fuerza para botar? Ya no estamos hablando de la expiración normal, sino de una expiración forzada. Solo quiero para que vean las cantidades. ¿Se acuerdan de cuánto era aquí la presión pleural? En la inspiración bajaba a menos 8 y luego regresaba a menos 5. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué está en 20? Y todavía positiva, imagínense. ¿Qué ha pasado? Estamos soplando, estamos haciendo una expiración forzada, estamos usando toda la musculatura abdominal para hacer compresión y el diafragma está apretando también. Todo lo que podemos. Y miren a dónde se va la presión pleural. 20. Miren la presión alveolar que con más 1 botaba el aire. ¿Cuánto está ahora?
¿qué estamos haciendo? Expirando forzadamente. ¿De acuerdo? ¿Cómo alteramos? ¿Cuánto volumen va a salir? Un montón de volumen. Podemos botar toda nuestra capacidad vital. ¿Se acuerdan qué era la capacidad vital? El volumen de reserva inspiratorio más el volumen tidal más el volumen de reserva expiratorio. Es decir, botamos todo y nos quedamos ¿con qué? Con el volumen residual solamente. Y miren los cambios de presión, enormes. No me acuerdo si está aquí la diapositiva o no, pero como para que se despierten un poquito, eso es lo que pasa con la tos. ¿Han pensado qué pasa con la tos? De pronto ustedes inspiran bruscamente, 2 o 3 veces, y se cierran las cuerdas vocales. ¿Por dónde sale el aire? Por las cuerdas vocales, pues se cierran. Ustedes no manejan eso, se cierran. Y se comprime el abdomen, se comprime el pulmón, y aumenta la presión. Y de pronto, súbitamente, se abren las cuerdas vocales, sube la úvula y todo sale por la boca. A más o menos 70 a 80 kilómetros por hora sale el aire. Disparado. Lo mismo pasa en el estornudo. Solamente que la úvula baja y deja libre la vía, cierra la boca y abre la nariz. Y ustedes pueden evitar, y sale disparado todo a esa velocidad. Limpieza bronquial. Está saliendo la mucosidad que no ha podido el sistema mucociliar hacer. ¿Qué pasó con la presión intrapleural? Imagínense. ¿Qué pasó con la presión alveolar en un reflejo de la tos, un estornudo? Pero todo es efecto dinámico. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora sí, sigamos avanzando en nuestro tema. ¿Sí? Si una persona cae de espalda en un segundo piso, quizás. ¿Cómo? Si una persona cae de espalda en el segundo piso, no se recupera ¿Qué pasa cuando una persona cae y se golpea el tórax? O están peleando y de pronto alguien se agacha y el otro le da un golpe en la espalda. ¿Les ha pasado? Sí. Cuando nos chocábamos a la salida en la primaria y nos daba un golpe en la espalda, no podíamos respirar. ¿Qué pasa? Hay fenómenos que se descargan, fenómenos autonómicos que se descargan y paralizan un momento la respiración. Y no podemos inhalar. ¿Podían respirar después de una pelea y un golpe en el tórax? Los muchachos, ¿podían o no podían? No se puede. El golpe es fuerte, se quedan y luego despacito empiezan a respirar otra vez. ¿Por qué? Porque se bloquean los sistemas de presión de una forma autonómica. Es lo que pasa cuando alguien se cae y se golpea el tórax. O los que ven las luchas, esto, ¿no? De los que lo mandan ahí contra la lona y se quedan allí, cuentan hasta 3 y le ganan. Porque no pueden respirar enseguida, no pueden reaccionar. Son fenómenos autonómicos que obedecen a cambios de presión, justamente. Cambios de presión como los que estamos estudiando ahora. Muy bien. Ahí tienen los ejemplos de cómo puede ir la presión transmural, miren, enormemente elevada. Muy bien, la expiración, ya hemos visto esto. El resumen de lo que sale. No nos vamos a demorar porque ahora tenemos bastantes cosas que conversar. Pero ya los hemos revisado, ya los hemos estudiado, solamente era para enfatizar nuevamente. Presión en la vía aérea. Consecutiva a la fuerza contráctil inspiratorio que inicia el flujo, que sobrepasa las propiedades elásticas, la resistencia del flujo y la inercia de la totalidad del aparato respiratorio. ¿A qué se refiere esto? Cuando nosotros inspiramos profundamente, estamos venciendo la compliance pulmonar, estamos venciendo la resistencia de la vía aérea y estamos venciendo, ¿qué más? La tensión superficial del alveolo. ¿Se acuerdan que el alveolo quiere contraerse? Pero no puede, ¿gracias a qué? Al surfactante que está allí presente. Pero para dilatarse, ¿qué necesita? Aire que entre, gradiente de presión. Con estos 3 elementos nosotros podemos distender el pulmón. Bien. Velocidad de flujo. El flujo en las vías aéreas está determinado por el patrón de flujo de gas. El flujo del gas. ¿Cómo es el flujo del gas? Hay flujo laminar,
flujo turbulento y el flujo de la división, los patrones de flujo. Acá los tienen. Flujo laminar. ¿Cuánto de presión creen ustedes que yo necesito para esto? ¿Presión alta, presión baja? Presión baja. Para esto necesito que el diámetro sea pequeño, que el flujo sea bajo, que no necesite presión. Esto ocurre en los bronquios más pequeñitos. Bronquios que tienen a veces 1 milímetro de diámetro, medio milímetro de diámetro. El flujo es bajo, la presión es baja y se difunde fácilmente el volumen, el flujo. Pero ¿qué pasa a nivel traqueal? A nivel traqueal, en bronquios grandes, a nivel de los cornetes, ¿qué tenemos? Turbulencia. ¿Cuánto de presión necesito para empujar esto? Bastante presión. Entonces, ante el flujo turbulento, yo necesito mayor presión para lograr meter el medio litro o la cantidad que yo necesito de sangre. Pero en cada división bronquial también hay un pequeño flujo turbulento de transición. No me requiere tanta presión como en este caso, pero en cada división hay turbulencia. Solamente que miren esta división, bien abierta, ¿no es cierto? Bien abierta. Cuando estamos en las fases finales, en las últimas divisiones bronquiales, y tenemos flujo laminar, las divisiones casi son paralelas. Entonces el flujo laminar tiene poco flujo de transición. Graben esto. El problema de la resistencia de las vías aéreas, ¿en qué nivel bronquial lo vamos a ver? En nivel bronquial de 2 milímetros de grosor para arriba. ¿De acuerdo? Bronquios de 3 milímetros, de 4, de 7 milímetros, ¿no? Hasta la tráquea que tiene 2 centímetros y medio, o sea, 20, 18, 20 milímetros. Ahí es flujo turbulento, alta resistencia. En los bronquios más chiquititos, el flujo es laminar, baja presión, y la división que hacen a ese nivel es división en paralelo. No es así tan abierta. Simplemente uno se divide en 2 y sigue en paralelo, se divide en 4, y así. Todo es en paralelo. ¿Me dejé entender esta parte? Muy bien. Lo de 2 milímetros. Ok. Ustedes saben que la tráquea, ¿cuánto tiene? 2 centímetros y medio, de 1.8 a 2 centímetros y medio. ¿De cuántos milímetros son esos? De 18 a 25. Los bronquios, un poquito menos, bronquios lobales, los bronquios segmentales, y así van disminuyendo de calibre. Cuando más o menos llegamos a 2 milímetros, el flujo deja de ser turbulento y se convierte en flujo laminar. ¿Y el flujo laminar cómo es la presión? Baja. No necesito mucha presión. Ese bronquio sigue dividiéndose todavía, porque estamos todavía a nivel de bronquiolo terminal, sigue dividiéndose, ¿no? Va perdiendo su cartílago, todo. ¿Se acuerdan, no? De la histología de los bronquios, hasta llegar al bronquiolo terminal, que solo tiene algunas tiritas de músculo liso, ya las celulitas casi ya ni cilios tienen, ya no hay cartílago, ya no hay nada de eso en ese último bronquiolo terminal. ¿Y cómo es el flujo allí? Laminar de baja presión. Y luego ya entramos al bronquiolo respiratorio, que empieza a tener alveolos, unas cuantas fibras musculares, el epitelio ahora ya es un epitelio plano, casi donde están los alveolos, donde ocurre la respiración. Ahí el flujo es laminar, flujo de baja presión. Pero hacia las vías grandes, sobre todo los bronquios medianos, donde hay músculo liso que puede contraerse, ahí hay riesgo de alta presión. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Te contesté la pregunta? ¿Quién me hizo la pregunta? Sí, ya. Muy bien. ¿El de transición? ¿El de transición? ¿Cuál es el mismo? La transición, ustedes ven aquí cómo se divide el bronquio, ¿no? Abierto, un ángulo grande. Pero ahora, hagan como que esto de pronto se divide en 2, pero sí, siguen paralelos. Pero ya no en 1, sino en 2. Y luego uno de esos se divide en 2, pero siguen paralelos. Este se divide en 2 y siguen paralelos. No se abren, sino se dividen a nivel paralelo.
¿Cómo es el flujo? Ya no hay tanta turbulencia de transición. Esta turbulencia de transición no existe, porque se están dividiendo en paralelo, no están dividiéndose angularmente. Y esa división en paralelo disminuye el flujo de transición y prácticamente lo deja en flujo laminar de baja presión, pero de flujo suave, el flujo bajo. ¿De acuerdo? A ese nivel no hay muchas enfermedades que produzcan problemas por broncoconstricción. Los problemas son de otro tipo, porque hay enfermedades que destruyen esas estructuras. Como ustedes van a revisar, por ejemplo, el enfisema destruye los tabiques interalveolares, destruye los alveolos, destruye los bronquiolos respiratorios y todo lo vuelve una sola cavidad toda desorganizada. Pero no estamos hablando ahorita de eso, sino de la parte normal todavía de el flujo. Muy bien. Esta formulita hay que entender. Pausier. Miren lo que dice Pausier. El flujo, a ver, acá está. El flujo es inverso, acá está. La resistencia es inversa al radio a la cuarta. Este es el radio del bronquio. Si yo disminuyo el bronquio, esta resistencia se refleja aquí. ¿De acuerdo? Voy a volver ahora para que ustedes vean qué es importante en esta ley de Pausier. Miren, es el radio. Si disminuye el radio del conducto del bronquio a la mitad, el flujo se reduce ¿en cuánto? 1/16. Voy a explicar esto. Imagínense que yo estoy yendo por la Ramiro Priale. Junto la venida y la ida de la Ramiro Priale. ¿Cuántas vías tengo? 4. 2 de ida, 2 de venida, y cuando juntos hay los 4 carriles. ¿Cuántos carriles tengo? Y lo disminuyo el radio a la mitad. ¿Qué pasa con la resistencia? ¿Saben con cuánto me quedo? Con un carril como para una bicicleta. Es decir, aumento la resistencia en 16 veces. Eso es lo que dice esta fórmula. Esto es lo que dice esta fórmula. Esto es lo que dice. Yo disminuyo a la mitad el bronquio. ¿Y cuánto estoy empeorando la resistencia? En 16 veces. ¿Qué pasa con el flujo? Disminuye drásticamente. ¿De acuerdo? No se olviden de esta ley. Creo que la otra ley que también les pedí que no se olviden era de la Laplace, ¿se acuerdan? La ley de Laplace, el alveolo más chiquitito y el más grande. ¿Cuál tiende a colapsarse más? El chiquitito. En este caso, la ley de Pausier, ¿qué dice? Que si disminuye el radio a la mitad, eso está como elevado a la cuarta. O sea, aumenta o disminuye, como quieran, depende de la relación que ustedes quieran emplear. Yo prefiero esta otra, no la que está aquí descrita. Aumenta la resistencia 16 veces. Es como convertir una autopista de 4 carriles en una línea para bicicleta. Esa es la comparación que les puedo poner. ¿Cuánto de resistencia voy a tener para el flujo? Inmensa, inmensa. ¿De acuerdo? Entonces, al disminuir el radio, no puede pasar. Así es. Recuerden que el flujo es inverso a la resistencia. A mayor resistencia, menor flujo. Muy bien. Sigamos. Quiere decir que en el flujo turbulento ocurre si el flujo de aire es alto, la densidad del gas es baja, radio de la vía aérea es grande, ejemplo la tráquea, que se había mencionado, necesitamos mayor presión. En el transicional ocurren los puntos de ramificación de las vías aéreas y en laminar, donde las vías periféricas, la velocidad es bastante baja. Muy bien.
Este señor Reynolds quiso crear un número para más o menos tener en cuenta qué cosa era turbulento, qué cosa era normal y qué cosa era baja. Y se estableció el número de Reynolds. El número de Reynolds, a ver, no sé si acá lo tengo, no está. Pero más o menos era 2000. Si es de 2000 a 4000, el flujo es algo, turbulento. Perdón, sí, el flujo, hay turbulencia, de modo que se requiere más presión. Si es menor de 2000, el flujo es laminar, tranquilo y bajo. Es una forma, este señor sacó su número para poder decir dónde estábamos con un flujo fácil, laminar o un flujo turbulento. ¿De acuerdo? Cuando lo repasen, solamente eso es lo importante de este número de Reynolds. Muy bien. Entonces, el concepto que nosotros debemos tener es de resistencia de la vía aérea. El concepto simplemente significa de que en términos de flujo, la resistencia va a ser inversa al flujo y directamente proporcional a la presión. Entonces, la resistencia la vamos a expresar en centímetros de agua sobre litros por segundo. ¿Cuántos centímetros de agua necesito para tener un flujo en litros por cada unidad de tiempo? Muy bien. Esto es lo que les había explicado sobre el árbol bronquial, la división, que el flujo sigue siendo laminar porque se disponen en paralelo y no en serie. Muy bien, acá tenemos este cuadrito que lo vamos a revisar. De aquí para acá, vía aérea, vía de conducción. De aquí para acá, vía respiratoria. Aquí está bronquiolo respiratorio, conducto alveolar, saco alveolar, alveolo. Aquí estamos desde la nariz hasta el bronquiolo terminal. Acá tenemos la resistencia. Miren la resistencia, es máxima en la vía aérea alta. Y luego de la tráquea en adelante va bajando, 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 bajando la resistencia hasta llegar a los niveles más pequeños donde el flujo empieza a ser en menor velocidad, pero al mismo tiempo se convierte en laminar y entonces entramos a la parte respiratoria con flujo laminar. Gracias a toda la división de la vía aérea, gracias a la ausencia poco a poco de cartílago, a la ausencia de elastina, de colágeno, y también la zona muscular va bajando hasta que prácticamente en el bronquiolo respiratorio tenemos pocas fibras musculares lisas que pueden contraer al bronquio. La resistencia a través de la vía aérea va disminuyendo en la zona de conducción y llegamos a un flujo bajo, flujo laminar en la zona respiratoria, una velocidad lenta. Muy bien. Ahora, ¿por qué es importante la vía respiratoria? Miren, la resistencia de las vías respiratorias, ¿cuánto constituyen? 70 a 80%. O sea, el tejido pulmonar, ¿cuánto es? 20 a 30%. Entonces, en la mecánica respiratoria, ¿qué va a pasar? ¿Quién me da más resistencia? La vía respiratoria más que la confianza. Y lo que les estaba mencionando, la resistencia se origina en las grandes vías, desde la tráquea hasta las vías de 2 milímetros de diámetro. Con las vías menores de 2 milímetros, el flujo tiende a ser laminar, menos turbulencia y podemos tener todo bien. Otro concepto, jóvenes: conductancia. Conductancia. A ver, no sé si está aquí la formulita, no está la fórmula. Pero la conductancia es la facilidad para el flujo. Es la inversa de la resistencia. Es la inversa de la resistencia. O sea, a mayor resistencia, menor conductancia. A menor resistencia, mayor conductancia. ¿Qué significa? Conductancia es la facilidad para que pase el aire. Entonces, si la resistencia es baja, ¿qué quiere decir? ¿Que hay facilidad para que pase el aire? Sí. ¿Cómo es la conductancia? Mayor.
Son términos que en algún momento, en alguna clase, alguno de los profesores le puede mencionar y quiero que ustedes lo tengan presente. Dice, ¿quién les enseña esa clase? Y si les estoy enseñando conductancia. Conductancia es la facilidad por la que el aire pasa. Es inverso a la resistencia. Cuando hay alta resistencia, hay menor conductancia, menor facilidad para que pase el aire. Cuando hay menor resistencia, entonces hay facilidad para que pase el aire, mayor conductancia. ¿Un break? 5 o 10. 10 minutos.